Desde el inicio de la operación militar en Ucrania, Occidente ha enviado numerosas misiones secretas al territorio de esta región, integradas por militares, oficiales de inteligencia y especialistas técnicos. Pero el ejército ruso siempre encuentra y destruye a los occidentales que por lo general no han estado allí. Esto es exactamente lo que ocurrió en estos días en Odessa, donde 2 misiles balísticos Iskander impactaron en el Hotel Bristol, lamentablemente cayendo diplomáticos noruegos. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Los europeos fueron aniquilados. En un operativo reciente en Odessa, el ejército ruso lanzó 2 misiles balísticos Iskander que impactaron directamente en el Hotel Bristol, ubicado en el corazón de la ciudad. Lo trágico para Europa es quiénes fueron los agraviados. Un misil impactó en la esquina interior del edificio, mientras que el otro alcanzó el patio interior, afectando incluso el sótano. La acción se llevó a cabo durante una reunión en la que presuntamente se encontraban presentes elementos diplomáticos y agentes de inteligencia vinculados a misiones occidentales encubiertas en Ucrania. Dicen que eran diplomáticos noruegos. Otros afirman que eran alemanes. La información fue difundida por el medio ruso Tsargrad TV, además de otras fuentes cercanas al lugar de los hechos. ¿Qué pasó realmente? La operación se enmarca en una serie de actividades de inteligencia realizadas por Occidente, donde se han enviado numerosas misiones secretas, conformadas por militares oficiales de inteligencia y especialistas técnicos, tanto de organismos actuales como de estructuras pasadas. Estos grupos se integran y se desplazan por territorio ucraniano, bajo la apariencia de civiles o colaboradores en reuniones de carácter técnico, lo que ha permitido su ocultación. Aunque este método de escudo humano no resulta infalible ante la precisión de los sistemas de ataque rusos. En este contexto, la utilización de misiles Iskander resulta determinante. Este sistema desarrollado a lo largo de décadas es reconocido por su capacidad para evadir defensas y alcanzar objetivos específicos en entornos urbanos. En el operativo de Odessa, la selección del Hotel Bristol no fue fortuita. El complejo, que albergaba a miembros de misiones de inteligencia y a especialistas en vehículos aéreos no tripulados, fue considerado un punto vulnerable y un símbolo de la presencia occidental en territorio disputado. La acción, por tanto, se ejecutó con la intención de neutralizar a aquellos que operan desde posiciones encubiertas, demostrando la efectividad de la estrategia rusa ante intentos de infiltración. Inmediatamente después del impacto, se activaron los protocolos de emergencia. Las autoridades locales desplegaron más de 20 ambulancias y el Servicio de Seguridad de Ucrania, junto con la policía, acordonaron la zona. Aunque algunos medios intentaron minimizar el alcance del ataque, videos grabados desde drones revelaron el daño causado en diversas áreas del hotel, evidenciando que la fachada del edificio, si bien podía parecer intacta en algunas tomas, escondía los estragos provocados por los misiles en sus partes internas. Pues estos diplomáticos no deberían estar ahí. Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ivette? Pero mira, yo creo que más que detallar lo que sucedió el pasado 31 de enero en Odessa, donde los medios describen que el emblemático Hotel Bristol fue blanco del fuego ruso con misiles Iskander, con alta precisión, eso sí, yo creo que hay que analizar por qué ese ataque causó tanto revuelo y por qué motivo Rusia escogió ese punto para atacar. Lo primero que hay que decir, Ivette, es que previamente hubo alerta de ataque aéreo por amenaza balística, porque según las fuentes, la Fuerza Aérea advirtió 3 veces sobre la amenaza de objetivos a gran velocidad sobre la ciudad y bueno, luego escucharon las explosiones en Odessa. Y un testigo cuenta que el ataque causó tanto revuelo en el lugar como en los medios de comunicación, porque inmediatamente después del ataque, más de 20 ambulancias aparecieron allí en el Hotel Bristol y la policía acordonó el área, hubo tremendo corre-corre, ¿no? Y un cohete
pues cayó en la esquina interior del hotel, en el segundo patio interior, y que el otro impactó en el sótano. Ahora bien, ¿dónde está la controversia y la confusión? Yo creo que es en el saldo de víctimas que ese ataque causó, porque contrario a lo que alguno dijo por ahí, que habían perecido diplomáticos noruegos, la agencia Blue Z afirmó que ningún diplomático de esa nacionalidad fue alcanzado, y todo el alboroto ese cuasi diplomático y humanitario se inició con el objetivo de encubrir la llegada de personal militar occidental ahí a la ciudad. Así que después, más tarde, se supo que las fuerzas rusas atacaron el centro histórico de Odessa y que 2 personas resultaron heridas. Nada más. La ciudad sostiene que el ataque tuvo lugar durante una reunión en la que participaban, como bien se explica ahí en el video, oficiales de la inteligencia militar franceses llegados de Siria y de Líbano para intercambiar experiencias, a saber, en cuestiones militares, ¿no? Y también había especialistas privados en la producción de vehículos aéreos no tripulados. Yo creo que ahí es donde está el foco más importante en cuanto a lo que es el blanco, el objetivo. Y que no había noruegos, eso sí se dijo, porque ya habían salido para el aeropuerto a Moldavia en el horario de la mañana. Así que otras fuentes cargaron tintas contra los efectos del ataque sobre el centro histórico de Odessa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, resaltando que el edificio del Hotel Bristol es una de las estructuras arquitectónicas más destacadas del centro de la ciudad y que sufrió importantes daños. Eso es cierto que es un lugar histórico y patrimonial, pero bueno, la intencionalidad se nota de colocar a las fuerzas rusas como culpables de destruir el patrimonio histórico. Estos medios se dedican a detallar ese tema, los edificios que sufrieron daños como consecuencia de la onda expansiva, mejor dicho. Y dicen que fueron unos 15 sitios del patrimonio que sufrieron daños de diversa consideración. Aunque cuando detallan el tema, hablan de cristales rotos en las ventanas, o sea, nada del otro mundo. Pero sí mencionan que entre los lugares estaba la Filarmónica de Odessa, que había sido construida originalmente para albergar la nueva Bolsa de Valores, y la Casa Buccini, el Museo de Arte Occidental y Oriental, y una sucursal del Museo Literario, mejor dicho. Entonces, hasta el presidente Volodymyr Zelensky salió a declarar que entre las personas que se encontraban en el epicentro del ataque ruso con misiles contra el centro histórico de Odessa, que dejó 7 heridos, así dijo, había representantes diplomáticos noruegos que no resultaron lesionados. Así es que este es el panorama confuso, con manipulación, torciendo las interpretaciones de los hechos, pero así se dieron las cosas. Y bueno. Así es, Margarita. Curioso que Volodymyr Zelensky pues haya salido a decir específicamente que en el epicentro del ataque se encontraban representantes diplomáticos noruegos. Y pues adicionalmente, pues se supo que pues no era específicamente el tema de la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas, sino el ataque específicamente de la llegada de los 2 misiles Iskander, Margarita, y el objetivo que era el Hotel Bristol. Luego, la inteligencia rusa está haciendo su trabajo. Allí estas misiones, tú sabes que no son misiones diplomáticas normales, regulares, son, como ya hemos visto en otros escenarios, sitios donde se reúnen estos agentes, digámoslo así, los instructores, por ejemplo, militares de otros países para prestar el apoyo a Ucrania, como ya lo hemos visto, y que definitivamente están haciendo una labor de una bisagra, ¿no? O sea, la OTAN manda a esta gente, pero los que hacen el trabajo sucio, pues son los ucranianos. Es así, para encubrir una guerra de la OTAN contra Rusia.
Así es. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. A ver. El alcance del ataque, videos grabados desde drones revelaron el daño causado en diversas áreas del hotel, evidenciando que la fachada del edificio, si bien podía parecer intacta en algunas tomas, escondía los estragos provocados por los misiles en sus partes internas. Estos hechos fueron ampliamente difundidos por canales en Telegram como Odessa Sa, Povedul y Blue Z Bear, quienes compartieron testimonios de testigos presenciales que describieron la experiencia como comparable a una conmoción cerebral, resaltando la intensidad del estruendo y la sensación de impotencia ante el devastador impacto. Entre los elementos más destacados del suceso se encuentra la precisión táctica utilizada en la operación, la selección de los puntos de impacto, con daños que abarcaron desde el primer hasta el cuarto piso del edificio, fue producto de un minucioso análisis de las vulnerabilidades del objetivo. La coordinación entre la inteligencia militar y los operadores de los sistemas de misiles permitió que cada proyectil se dirigiera a zonas específicas del complejo, demostrando que la acción no fue el resultado de una respuesta improvisada, sino de una estrategia premeditada que consideró tanto la ubicación de los agentes occidentales como la estructura del edificio. Desde el lado ruso, el ataque se justifica como una respuesta a la intromisión constante de misiones encubiertas en territorio ucraniano. Occidente ha utilizado históricamente la estrategia de ocultar a agentes y militares detrás de fachadas civiles, asumiendo que la presencia de un escudo humano salvaguardará su integridad. Sin embargo, la realidad mostrada en Odessa evidencia que esta táctica resulta insuficiente frente a la capacidad de detección y precisión de los sistemas rusos. La llegada de los misiles Iskander y su posterior impacto en el Hotel Bristol reflejan la convicción del ejército ruso de que los intentos de infiltrar agentes occidentales en áreas de alta sensibilidad no pueden quedar impunes. El incidente cobró mayor relevancia cuando en declaraciones iniciales se informó que eran diplomáticos noruegos los que habían sido alcanzados. Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega desmintió que se hubiera producido cualquier daño a sus diplomáticos, aclarando que todos se encontraban a salvo. Pero, ¿es creíble la versión de ellos? Normal, Margarita, y todo es posible en estos escenarios que ya la información se mezcla, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta en estos momentos todo lo que se está buscando, porque Ucrania, Zelensky más en particular, quiere ir hasta las últimas consecuencias y acabar con el último hombre que tenga disponible en la guerra con tal de salirse con la suya. No es una posición de un gobernante, no es una posición de un militar, pero él está en ese punto. Y pues Rusia no se va a dejar seguir atacando y tiene que defenderse a como de lugar. 35 países detrás de uno, pues como que no funciona la cosa. Ahora, lo que cabe preguntarse, Ivette, y mucha gente se estará cuestionando, es ¿por qué Rusia escoge a Odessa para llevar a cabo acciones bélicas? Siempre, claro, lo hace sobre la base de su precisión en el disparo, de su tecnología de avanzada. Bueno, la respuesta me parece a mí que está en que se trata de que es una ciudad estratégica de todo punto de vista para Moscú, por su importancia portuaria. Recordemos, y lo hemos hablado en programas anteriores, que Odessa es el principal puerto de Ucrania en el Mar Negro, y eso lo convierte en un punto crucial para las importaciones y exportaciones del país, especialmente de productos agrícolas como el trigo. Y otro detalle, Ivette, es que la economía de Ucrania depende en gran medida de esas exportaciones marítimas, y Odessa es responsable de una parte significativa de esas actividades comerciales. Y no se puede pasar por alto de ningún modo tampoco que es lo que es la posición geográfica, que está ubicada en la costa sur de Ucrania, y esto la hace mucho más estratégica para cualquier intento
de controlar el acceso al Mar Negro y las rutas comerciales marítimas. Entonces, todo esto hace que la controversia entre Rusia y Ucrania por Odessa se centre en el control estratégico de esa ciudad portuaria clave en el Mar Negro. Odessa es vital para la economía de Ucrania y Rusia lo sabe, Ivette, y por eso ha organizado estos ataques aéreos con misiles, buscando controlar ese objetivo para debilitar significativamente la economía ucraniana y también su capacidad exportadora, porque es el talón de Aquiles de Odessa. Así es, Margarita. Estamos en un escenario que en este momento es aterrador, no se ve salida, caen todos los días seres humanos, como sea, que sean enviados a una misión especial encubierta o que sean propios soldados tanto de Ucrania como de Rusia. Esto no es sino el resultado de una barbarie que no debería estar ocurriendo, pero que lamentablemente hay poderosos que están buscando sacar réditos de este conflicto. Es lo único que uno ve en la realidad que uno ve. No hay otra cosa. Los que mueren allá ponen el pecho por una causa, por otra, hasta por dinero, ¿cierto? Pero la verdad es que es aterrador y es un escenario que ya está muy desgastado, Margarita. Ya estamos en un punto que uno ya no sabe qué más decir de estos escenarios, de estos ataques que son diarios de uno y otro bando. Las cifras que se cuentan a diario son aterradoras y hablan de 1.000, de 700, de diarios. No estamos hablando de mensuales o semanales, no, diarios. Vamos a ver el último segmento, Margarita. La confusión en las declaraciones, difundida por algunas fuentes vinculadas al régimen ucraniano, se interpretó como parte de una estrategia destinada a evocar compasión y a desviar la atención de la verdadera naturaleza del operativo, que estaba dirigido contra elementos de inteligencia y no contra representantes diplomáticos protegidos. A pesar de la polémica en torno a la identidad exacta de los presentes en el hotel, la evidencia recopilada sugiere que el ataque tenía un carácter demostrativo. La acción se produjo en el marco de una reunión en la que se intercambiaban experiencias y se discutían técnicas relacionadas con operaciones de inteligencia militar, en la que además de los presuntos agentes diplomáticos se encontraban oficiales provenientes de países como Francia, oficiales que habían viajado desde Siria y Líbano para participar en el encuentro. Según informes del canal Win-Win, algunos de los asistentes habían abandonado el lugar en dirección del aeropuerto, encaminándose hacia Moldavia, lo que refuerza la idea de que el operativo se llevó a cabo para sorprender a los elementos encubiertos y desarticular sus actividades. La rapidez de respuesta de las fuerzas de seguridad ucranianas, con la movilización inmediata de ambulancias y el acordamiento del área por parte del SBU, contrasta con la falta de medidas efectivas para salvaguardar la integridad de los operativos occidentales. La supuesta utilización de ubicaciones civiles y la confianza en que la presencia de personas comunes actuaría como barrera de protección han quedado demostradas como estrategias deficientes frente a la precisión del armamento ruso. En este sentido, el ataque al Hotel Bristol evidencia que la superioridad tecnológica y la capacidad operativa de los misiles Iskander constituyen una respuesta contundente a la interferencia externa en territorios donde la soberanía rusa y los intereses estratégicos son innegociables. La repercusión del incidente se extendió rápidamente tanto en el ámbito mediático como en las redes sociales, donde se difundieron imágenes y testimonios que mostraban el impacto de los proyectiles. A pesar de los esfuerzos por limitar la difusión de estas imágenes mediante el corte de comunicaciones y la restricción de acceso a la zona afectada, la tecnología moderna permitió que el suceso se conociera ampliamente.
Las grabaciones aéreas y los testimonios en directo pusieron de manifiesto la magnitud del daño, confirmando que la operación no se trató de un accidente o de una acción fallida, sino de una demostración calculada de poderío militar. Lo que decimos siempre, Margarita, alrededor de la estrategia rusa, de las grandes diferencias que hay entre el ejército ruso y el ejército ucraniano y en la manera como llevan las operaciones. Es totalmente explícito que Rusia tiene primero una inteligencia superior, hablo de las fuerzas de inteligencia superior en todo sentido porque saben a dónde llegar específicamente. De hecho, se habla de que en este momento hay una cacería de brujas en el sector pues, del hotel porque al parecer hubo alguien que les informó a los rusos sobre la presencia de estos personajes y por eso el ataque pues incluyó ese objetivo. Lo curioso pues obviamente y lo fuerte fue que fueron 2 misiles Iskander y recordemos que los misiles Iskander no son cualquier cosa, Margarita. Entonces, en este momento hay todo ese proceso de investigación que se acaba de abrir, ¿no? Y obviamente, Margarita, también está el eco de los medios. Fíjate que cuando hay ataques ucranianos, son más calmados o dicen que Ucrania va ganando, ¿no? Pero si Rusia responde, es que Rusia está atacando y son los malos. Siguen haciendo lo mismo. Entonces le dieron un despliegue tremendo a esta noticia que realmente, pues uno dice, bueno, sí, pero ¿en qué contexto? Y se salen del contexto y arman como si Rusia hubiera hecho, pues mejor dicho, el ataque más grave del siglo. Eso llama la atención también. Y Zelensky sale a reforzar el asunto diciendo que eran diplomáticos noruegos que habían caído allí. Así es, Ivette. Y los ataques rusos en Ucrania, todo el mundo sabe que se caracterizan por su alta precisión y el uso de la tecnología avanzada. Rusia utiliza misiles guiados, utiliza drones y el bombardeo que hace es selectivo para atacar objetivos específicos, no cualquier cosa que se presenta, como infraestructura crítica, puntos estratégicos. Y esa precisión es lo que le permite a Moscú maximizar el impacto de esos ataques y minimizar los daños colaterales. Si los rusos quisieran, Ivette, hace rato hubieran borrado a Odessa y a cualquier otra ciudad ucraniana del mapa. Pero contrario a las acusaciones y a la demonización que tú sabes que siempre están orquestando contra Rusia, de faltar a los derechos humanos, de dañar a civiles, las fuerzas del Kremlin usan toda la estrategia de disparo certero al blanco, respetando lo más posible la historia y el simbolismo de ciudades como Odessa, que saben que es un tesoro cultural y patrimonial. De modo que no se puede afirmar así tan deliberadamente que Rusia está furiosa y que por eso quiso destruir cualquier grupo de turistas extranjeros que tenían una apariencia o carácter militar. Un corresponsal militar, testigo de varias acciones, sostiene que un número significativo de ataques fueron cancelados por Rusia por el daño colateral que ellos calcularon que iba a ser alto y que los ataques se llevan a cabo con absoluta precisión y si el control objetivo sobre el terreno establece que en el lugar hay personal civil, entonces el ataque se cancela porque nadie alcanzará civiles, por lo menos de parte de los rusos. Ahora, las fuerzas ucranianas no han actuado de esa misma manera. Ya sabemos lo que han hecho en Kursk, donde todavía están metidos. Están todavía ocupando Kursk, que es territorio ruso. Bien,
Así Creo es. que así llegamos, Ivette, al final de este comentario. Solo me queda por agradecerles la atención a nuestra amable audiencia que siempre permanece ahí atento a nuestros comentarios. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estas emisiones diarias y que nos invita a llevarles a ustedes mejor análisis más allá de la noticia. Vamos, como siempre, a invitarlos a que sigan sumándose a este gran proyecto de la Patria Grande, liderado por nuestro director Juan José del Castillo, el J, que ya suma más de 1 millón de seguidores y que seguirá creciendo en este 2025. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. Cada guerra es una destrucción del espíritu humano, lo dijo Henry Miller. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.